En este video fácil y sencillamente encontrarás todos los rangos y niveles de poder con cifras numéricas de todos y cada uno de los Saiyajins vistos a lo largo de la historia de Dragon Ball. Para quedar claros desde el inicio del video, vamos a usar esta escala de poder, la cual, como pueden apreciar, tiene al lado de cada rango las unidades que abarca por los diferentes escalones. Igualmente, quiero resaltar que al ser muchos Saiyajins, tendré que limitarme a dar una breve explicación de lo que pueden hacer cada uno de ellos, junto a su poder en cifras y sus diversas fases. Y claramente, tendré que dividir el video en dos partes. La primera parte es esta, y la segunda la tendrán cuando vea apoyo en este video. Recuerda que esto es meramente entretenimiento y que las cifras dadas desde la saga de los androides en adelante son meros cálculos, opiniones y especulaciones mías. Empezamos con la que considero que es la Saiyajin más débil del canon, a excepción de Pan y Bra, que son unas pequeñas niñas. Jin, la madre de Goku, la esposa de Bardock. No cuento a Pan simplemente porque no tenemos indicio de su poder, lo aclaro para evitar hate. Sobre Jin, sabemos que esta Saiyajin era perteneciente al equipo Bardock tanto del nuevo como del viejo canon, siendo considerada de paso la más débil del grupo con un aproximado, según mis opiniones, de 300 unidades en estado base, razón por la cual optaría por retirarse de las fuerzas militares Saiyajin y dedicarse a ser ama de casa. Continuamos con Tarble, el hermano menor vendehumos del buen Vegeta. Realmente sobre él no tenemos información adecuada para medir su nivel, pero al ser exiliado del planeta Vegeta por tener un nivel muy bajo, el cual lo catalogo como clase baja, me hace pensar que tiene un poder inferior a las 1000 unidades, alcanzando a criterio personal unas 450 unidades de pelea, con las cuales claramente no podía hacerle nada a los dos hermanos bichos raros del ejército de Freezer, que tenían casi 530.000 unidades de poder. Beats era un soldado no combatiente de la clase baja Saiyajin, el cual, por palabras de él mismo, tenía un nivel inferior a las 920 unidades de reposo del pequeño Broly en el nuevo canon, llegando incluso a sorprenderse mucho por la superioridad del pequeño, razón por la cual consideré darle un nivel base máximo de 650 unidades de pelea. Y sí, creo que este personaje es más poderoso que el hermano de Vegeta. Scarface, o mejor conocido como Pampukin, y Shorty, o mejor conocido como Broco. Son dos Saiyajins ilusorios creados en el mundo donde el pasado, presente y futuro se reúnen debido a Kami-sama. Sobre ellos, vimos que fueron capaces de derrotar a todos los guerreros Z sin muchas dificultades, quienes de paso tenían un poder que redondeaban las 150 y las 300 unidades de pelea, siendo catalogados por Kami-sama como los Saiyajins más débiles de su raza, cosa que no creo correcta, alcanzando entonces cada uno de ellos 700 unidades de pelea respectivamente. Paragas de Dragon Ball Z. Realmente hablar de él se me hace totalmente imposible, puesto que no tenemos datos de él ni en la película, ni en Daishenshus, ni en nada. Aparte, a todo el mundo nos vale si hablamos de él o no, razón por la que me limitaré a darle un poder de 750 unidades como por ser chido con este bro. Leak, el compañero principal de Bardock durante el nuevo canon. Este Saiyajin fue el que vimos junto a Bardock tanto en Dragon Ball Super Broly regresando al planeta Vegeta, como en la saga de Gras y Granola en los recuerdos de esa saga. Fue considerado como clase baja, debido a que Gas, durante el asalto de los Saiyajins al planeta Cereal, diría que él creyó que solo habían mandado Saiyajins de clase baja al lugar. Igualmente, su nivel en Ozaru debe ser lo suficientemente bajo como para que el ataque de un cereciano logre dañarlo, manteniendo entonces un poder de 800 unidades bases y por ende en Ozaru alcanzando unas 8000 unidades en su máximo poder. Paragas de Dragon Ball Super Broly. Tras ser rescatado por Lemon y Chilite, se nos daría a conocer el dato de que este personaje tenía un poder de 4200 unidades de poder. Pero claro, si nos ponemos a analizar, él está hambriento, agotado y en condiciones precarias,
razón por la que a criterio personal lograría alcanzar un máximo de 7000 unidades estando ya recuperado, descansado y como nuevo en la nave del emperador Freezer. Raditz. ¿Qué tengo que decir acerca de este malnacido? En una parte del manga, Vegeta nos confirmaría que el máximo poder base de Raditz era igual al de un Saibaman, los cuales como sabemos alcanzan las 1200 unidades de pelea cada uno, cosa que realmente no comparto pero sí respeto por la canonicidad del dato. Por esto mismo, Raditz Osaru al multiplicar por 10 su nivel lograría alcanzar las 12000 unidades de pelea. Y como dije, yo no estoy de acuerdo con este poder, yo le daría más o menos unas 1500 unidades en base, pero pues si ese es el canon no se le puede hacer nada. Pasemos a hablar del equipo de Bardock, esos 4 guerreros compañeros del padre de Goku en el viejo canon, los cuales eran considerados los Saiyajins clase baja más eficaces y poderosos de todos, teniendo que ser mandados a asesinar por el mismo Dodoria y su equipo de soldados. Y recordemos que Dodoria es un elite del ejército de Freezer. Sobre el nivel de ellos, diría que redondearían entre las 2000 y las 5000 unidades de pelea respectivamente, teniendo a Celipar como la más débil, luego a Totapo, el gigantón, con 3000 unidades, luego a Pumbukin con 4000 y por último a Toma con 5000 cifras de poder. Y ya en Osaru lograrían tener entre 20 y 50.000 unidades de poder, siendo algunos iguales o superiores a Dodoria y Zarbon, y otros logrando incluso igualar y superar a algunos miembros de las fuerzas especiales Ginyu. Nappa, el secuaz y alguna vez mano derecha del entonces malévolo príncipe Saiyajin. Acerca del nivel de él, sabemos por guías oficiales que el Saiyajin clase media tendría un nivel máximo base de hasta 7500 unidades de pelea, y ya transformado en Osaru se permitiría alcanzar las 75.000 unidades de poder, con las cuales lograría derrotar sin ningún problema a toda la élite del ejército de Freezer individualmente hablando, exceptuando claramente al mismo Capitán Ginyu, y esto hablando de Dragon Ball Z. El Rey Vegeta. La información de este personaje es muy escasa, pero afortunadamente para mí y para todos ustedes, según la Daisenshu 7, Vegeta III tendría un poder base que redondaría entre las 10.000 y las 12.000 unidades de pelea, las cuales pueden ser usadas tanto para el viejo como para el nuevo canon. Asimismo, al transformarse en Osaru, el rey lograría alcanzar las 120.000 unidades de poder, con las cuales es igual al mismo Capitán Ginyu, pero pues a criterio personal creo que Ginyu lograría ganar, y con las cuales también derrotaría sin ningún problema a toda la élite del ejército de Freezer, tanto individual como grupalmente hablando, sin contar al Capitán Ginyu, exceptuando claro está al mismo Freezer y su propio hijo para las instancias de Z. Pasemos a hablar pues de las dos versiones del padre de Goku, de Bardock. Primero que todo, tenemos su versión del antiguo canon, la cual como sabemos gracias a este doctor todo raro, tendría un poder base que redondea las 10.000 unidades de pelea, pero claro, como no dijo que tenía como tal 10.000 unidades o que superaba las 10.000 unidades, tomaré esta afirmación como que su nivel base era inferior a estas 10.000 unidades, siendo entonces, según mi parecer, unas 9.500 cifras de poder, con las cuales, al transformarse en Osaru, le permitieron alcanzar la asombrosa cifra para esa raza de 95.000 unidades de pelea, con las que derrotaría sin problema alguno a toda la élite del ejército de Freezer, sin contar al Capitán Ginyu, a Vegeta IV y a su padre, y claramente al mismo Freezer. Pero ojo, como todos ya sabemos, Bardock después de confrontar a Freezer, ser derrotado y viajar en el tiempo 1000 años al pasado, este recibiría un considerable Zenkai por la gravedad de sus heridas. Y de paso, como sabemos, se permitió despertar el Super Saiyajin 1 básico, el no controlado. Entonces Bardock, del especial de Bardock, pasaría de las 9500 unidades a las 30.000 según mi criterio. Y por ende, al transformarse en Super Saiyajin, logró alcanzar la asombrosa cifra de 1.500.000 unidades de pelea. Hablando ahora de Bardock del nuevo canon, sabemos que él igualmente era perteneciente a la clase baja Saiyajin, pero con la ligera diferencia de que fue reconocido por Gas, un guerrero élite de la raza Hita, de los mercenarios Hita, siendo reconocido, como les digo, como un soldado de alto nivel, o bueno, de medio alto nivel,
teniendo a criterio personal un poder clase media de 7200 unidades, las cuales no fueron suficientes para derrotar al Hita Berserker contenido, porque sí, el Hita estaba en su modo Berserker pero estaba contenido. Razón por la cual este Bardock liberaría un potente ataque de ira, expulsaría lo que conocemos como un Pre-Super Saiyajin, liberaría parte de sus células S, con el cual, multiplicando por unas pocas 15 veces, logró alcanzar las 108.000 unidades de pelea, nivel más que suficiente para derrotar al Hita en su versión Berserker y lograr el paso salir vivo para irse al planeta Bellita. Ya por último, en este primer video de 2, tenemos al bandido espacial Tarles, el doppelganger del buen Son Goku. Él haría su aparición en la película llamada como la batalla más grande del mundo está por comenzar, y en ella, el bandido espacial humillaría a un Piccolo que según la película tendría 17.000 unidades. Y luego tendría un breve enfrentamiento con Goku base, el cual, según los rastreadores, tendría 30.000 unidades de poder. Contra dicho poder, se vio parejo pero superado, dándonos a entender así que el poder de Tarles superaba las 17.000 unidades, pero era inferior a las 30.000 unidades de Goku. Razón por la cual, al estar más parejo Goku que contra Piccolo, opté entonces por darle un nivel de 27.000 unidades en base. Ya luego, Tarles consumiría 2 frutos de Ki, 2 frutos sagrados como lo quieran llamar, los cuales según mis análisis le darían al usuario un poder de 350.000 unidades por cada fruto cosechado en la tierra que consuman, obteniendo entonces con el primer fruto un nivel de 377.000 unidades de pelea, las cuales también se justifican por derrotar y sobrepasar por mucho a Goku Kaioken por 10 de ese entonces, quien tendría 300.000 unidades de poder. Y luego, al consumir el segundo fruto, sería capaz de vaporizar y de humillar a Goku, obligando al prota a usar la Genkidama para poder ganar, alcanzando entonces un nivel de 727.000 unidades de pelea, con las cuales de paso lograría por fin cumplir entre comillas su objetivo de vencer a Freezer. Digo entre comillas porque, ya todos sabemos el verdadero poder de Freezer. Tarles no podría hacer nada, ya que él creía que la forma pequeña de Freezer era todo lo que tenía, pero la realidad es que no. De ahí haremos un salto brusco, un salto abrupto, y pasaremos a hablar de Mirai Gohan, de Gohan del futuro, personaje del cual pues obviamente es muy difícil de analizar porque no tenemos bases concretas del poder de 17 y 18 de esa línea principal, pero si nos basamos con las dos cosas que dijo Tron del futuro, las cuales son que primero, Gohan en Super Saiyajin lograría derrotar a uno de los androides individualmente hablando, y segundo que esos androides eran más poderosos que de la línea pues del presente, pues decimos que Mirai Gohan en Super Saiyajin 1 básico alcanzaría las 400 millones de unidades ubicándose en la parte media del rango legendario y teniendo por consiguiente un estado base que se ubicaría en las 8 millones de unidades. Sé que puede ser un poder un tanto exagerado para este Gohan, pero pues si se ponen a analizar, sería un poder lo suficientemente alto como para derrotar a 17 o 18 individualmente hablando según las palabras del mismo Trunks. Entonces lo dejaremos ahí y en un futuro video de la película o OVA o especial de Gohan y de los androides del futuro, pues lo analizaremos de mejor manera. Por el momento pues dejamos en 400 millones al buen Mirai Gohan. De ahí pasamos a hablar de los pequeños jóvenes Saiyajins Goten y Trunks de las épocas del torneo del poder. Momentos para los cuales estos dos pequeñinos, individualmente hablando, lograron entablar un combate igualado en contra de los Cell Juniors. Acto que claramente los pondría en un pedestal anomalía con unas 2.400 millones de unidades por parte de Goten y unas 2.500 millones de unidades por parte del pequeño Trunks. Y a ver, no les puedo dar menos poder porque pues si lograron individualmente hablando entablar combate contra los Cell Juniors y grupalmente hablando aguantar contra todos estos 7 enanos al mismo tiempo por unos segundos, pues claramente su poder debe estar a la par de uno de ellos. Porque aparte si ven la escena, los Cell Juniors estaban con cara seria, no como en los Cell Games en los que pues estaban riendo de Yamcha, Krillin, Tenshinhan, Piccolo y Goku. O sea, hay gran diferencia, así que por esto mismo, estos dos pequeños tendrían ese nivel en Super Saiyajin 1 y por ende en estado base tendrían un poder entre 48 millones por parte de Goten y 50 millones por parte de Trunks. Ahora bien,
Situándonos para la actualidad, para la saga de Dragon Ball Super Hero, obviamente sus poderes deberían haber incrementado simple y sencillamente porque al aumentar su masa muscular, pues su fuerza aumenta, y pues si su fuerza aumenta, su nivel de poder general aumenta. Entonces actualmente, aunque no se ha visto mucho de ellos, podríamos decir con seguridad que tendrían un poder entre las 3.400 millones por parte de Goten y las 3.500 millones por parte de Trunks, siguiendo pues la línea de poder que siempre nos dijeron de que Trunks siempre fue ligeramente más poderoso que el pequeño Goten. Dejando a estos pequeños de lado, hablamos de uno de los Saiyajins más amados pero desaprovechados de Dragon Ball Super, el joven, noble y honorable Kiabe del Universo 6, del cual, como les menciono, hablaremos de su versión del manga, en la cual igualmente tenía un poder equiparado a Vegeta Super Saiyajin 1 de esos momentos. Por ende, y si no estás visto mi video de la saga del torneo de Champa, pues te la dejo en la descripción, o del torneo del poder, pues te la dejo también en la descripción. A este Kiabe le ubicaríamos un poder de 5.250 millones de unidades, que lo ubicarían entre la parte media y la parte media alta del rango Anomalía, y teniendo por consiguiente 105 millones de unidades, siendo, como les menciono, equiparable al Vegeta Super Saiyajin 1 tanto pues del torneo del Champa como de la saga del torneo del poder. Ahora bien, hablando del segundo de los 3 Saiyajin vistos del Universo 6, tenemos pues a la primera Saiyajin vista transformándose en Super Saiyajin 1 canónicamente hablando, siendo esta la buen Caulifla, peleadora la cual, como pudimos apreciar también en el torneo del poder, tenía un poder superior al Kiabe anteriormente mencionado, e igualmente sus capacidades en Super Saiyajin 1 eran tales que podía entablar un combate pues decente ante Freezer forma final, razón por la que pues mínimamente tendría un poder pues superior a Kiabe, siendo este uno de 6.250 millones en Super Saiyajin 1, y por ende en su estado base alcanzaría las 125 millones de unidades de pelea. Acá no tengo en cuenta el Super Saiyajin 2 porque eso es únicamente el anime, y pues acá vamos a hablar full del manga, ya que si me pongo a hablar del anime todos los poderes se irían por los cielos, no tendrían sentido y coherencia, así que mejor vamos a dejarlo así. Volviendo a las instancias de Z, tenemos al sujeto, al peleador y guerrero perfecto, Cell, biandroide, el cual, como pudimos apreciar en los Cell Games, hablando de su Super Saiyajin 1, tendría un nivel equiparable y ligeramente superior a Goku Super Saiyajin 1 Full Power de esos momentos, pero ligeramente inferior a Gohan Super Saiyajin 1 pues Full Power de esos momentos. Y ya hablando pues de su forma super perfecta, o la que denominamos como Cell Super Saiyajin 2, decimos que esta versión de Cell fue capaz de malherir a Gohan pues que estaba un poco agotado, y por ende mismo tendría un poder ligeramente superior a Gohan agotado, ya que a criterio personal de haber estado en su 100%, Gohan Super Saiyajin 2 lo hubiese pulverizado, teniendo por consiguiente un poder de 9.200 millones de unidades que lo ubicarían en la parte más alta del rango Anomalía, hablando pues de su Super Saiyajin 2 o forma super perfecta. En su Super Saiyajin 1 tendría un nivel de 4.600 millones de unidades, y en su estado base alcanzaría las 92 millones de unidades, porque sí, acá en el canal de Viño Hatake decimos que Cell tiene un estado base, y que a ese estado base se le puede sumar las transformaciones del Super Saiyajin, explicando cosas como por ejemplo que Krillin le dio pelea, que Ten Han logró retenerlo en su segunda forma, y pues cositas así. Espero y quede claro, no pongan problemas en los comentarios. Y también hablando de Z y también de Super, tenemos a las crías de este bicho raro, es decir, tenemos a los Cell Juniors, mini bioandroides perfectos, los cuales pues como les mencioné anteriormente, tendrían un poder equiparable a los de Goten y Trunks en sus versiones de niño, es decir, alcanzarían las 2.300 millones de unidades, que los ubicarían en la parte media baja del rango Anomalía, y nivel que igualmente se justifica al lograr, por decirlo así, derrotar y humillar a un Goku Super Saiyajin 1 Full Power agotado de los Cell Games, a un Vegeta Super Saiyajin 1, a Trunks Super Saiyajin 1 y a un Piccolo igualmente de los Cell Games, porque si tuviese un poder superior los hubiera pulverizado más rápido, pero si hubiese tenido un poder inferior, pues Trunks, Vegeta y Piccolo hubiesen logrado salir como vencedores. Ahora, hablando de uno de los personajes más amados de Z, aunque no es canónico, tenemos al Super Saiyajin legendario Broly, guerrero berserker, el cual para su primer película en la cual apareció de la trilogía, decimos que tendría un poder muy superior al del Super Saiyajin 2, el cual no se vio en esa película, por obvias razones, ya que si Goku y Gohan Super Saiyajin 1 Full Power, que redondeaban entre las 4.500 y las 5.000 millones, y Vegeta y Trunks Super Saiyajin 1, pues por decirlo así,
Controlado que redondeaban entre las 2.000 y las 3.000 millones y Piccolo que redondeaba entre las 1.000 y las 3.000 millones, no pudieron hacerle ni un mísero rasguño peleando todos al mismo tiempo, pues claramente su poder general debe ser muy superior a la combinación de ataque de estos 5 guerreros. Entonces decimos sin ningún problema que este Broly Super Saiyajin Full Power legendario tendría un poder mínimo de 15.000 millones de unidades, pero pues si se lo hubiese permitido en esa película, lo hubiese incrementado aún más hasta lograr superar incluso al poder de Buu Gordo, porque pues sí. En una de las entrevistas que se le hicieron a Akira Toriyama, se dijo que si Broly Super Saiyajin legendario seguía aumentando su poder, lograría superar al Super Saiyajin 3 de Goku de la saga de Buu e incluso pues al mismo Majin Buu. Entonces pues les dejo este pequeño datazo y por ende su poder se ubicaría en la parte baja del rango primordial. Volviendo otra vez al futuro, tenemos a Mirai Trunks, es decir, a Trunks del futuro de la saga de Black Goku, Zamasu y obviamente Trunks del futuro. Versión de nuestro querido Trunks, la cual tendría un poder de 60.000 millones de unidades, el cual se justifica sin duda alguna tras poder superar a Goku Super Saiyajin 3 de esos momentos que se vio obligado a utilizar el Super Saiyajin Dios para lograr ganar, y pues también en lograr aguantarle a Black Goku utilizando Ki Divino, ya que a ver, si hubiese tenido un poder inferior, Black Goku lo mata de un solo putazo. Y ojo, aclaro que estamos hablando de la versión del manga, en el anime las cosas son muy diferentes. Entonces por consiguiente en su Super Saiyajin 2 tendría un poder de 14.000 millones de unidades, en su Super Saiyajin 1 alcanzaría las 7.000 millones de unidades y por esto mismo en su estado base tendría un considerable poder que se ubicaría en la parte baja del rango legendario con 140 millones de unidades de pelea. Avanzando con los personajes, tenemos a la hipotética fusión de Goten Super Saiyajin 3 previo al torneo del poder, porque pues la de Super Hero es muy difícil de analizar, la cual hipotéticamente hablando de que hubiese aparecido, tendría un nivel en Super Saiyajin 3 de 1.920.000 millones de unidades, el cual pues se saca simple y sencillamente cumpliendo las reglas de la fusión metamorana, es decir, tomamos el máximo poder de uno, el máximo poder del otro, lo equiparamos, se unifican y ese máximo poder que da como resultado sería el nuevo estado base. Y ese nuevo estado base lo multiplicamos por X o Y veces dependiendo de la transformación que vaya a utilizar para alcanzar así en este caso en el Super Saiyajin 3 el poder que les acabo de mencionar. Ya en Super Saiyajin 1 tendrían 240.000 millones de unidades al multiplicar por 50 veces el estado base, que pues sería en este caso uno de 4.800 millones de unidades de pelea. No tengo en cuenta el Super Saiyajin 2 porque pues sería ilógico hablar de él y tampoco doy más explicaciones porque pues la regla está ahí, no me pongan problema a mí, pónganselo a Akira Toriyama. Continuando con los únicos dos personajes de los cuales hablaremos de GT en este video, tenemos a Goku Super Saiyajin 4 Full Power y a Vegeta Super Saiyajin 4 Full Power, el cual como sabemos era ligeramente inferior al Goku anteriormente mencionado, los cuales pues tendrían un poder, como pudieron apreciar en la gráfica, de 10 billones por parte de Goku y 8 billones por parte de Vegeta. Si quieren una explicación detallada del por qué este poder, pues vayan a verse el video de Goku y Vegeta Super Saiyajin 4 de mi compa el Zenkai, el cual pues lo explica de buena manera. Yo no sé mucho de GT, la información la saqué de sus videos, vayan y denle amor. Continuando con el Gogeta que vimos en la película de Janemba, vamos a teorizar de su poder en Super Saiyajin 3. ¿Por qué? Porque sí, es mi video. Sobre el poder de esta fusión en Super Saiyajin 3, decimos sin ningún problema que alcanzaría las 19 billones de unidades que lo ubicarían en la parte media baja del rango deidad, siguiendo la misma regla que con Gotenks, es decir, tomamos el máximo poder de uno, el máximo poder de otro, lo equiparamos, lo sumamos, ese sería su estado base y de ahí multiplicaríamos las diversas transformaciones para tener un poder determinado, que en este caso tendríamos un estado base de 47.500 millones de unidades que se ubicarían entre la parte media y media alta del rango primordial. Luego al multiplicarlo por 50 para alcanzar el Super Saiyajin 1 alcanzaríamos las 2.375.000 millones de unidades que lo ubicarían en la parte baja del rango deidad. Y por último, al transformarse en Super Saiyajin 3, pues multiplicamos, pues si quieren, por 2 para alcanzar el Super Saiyajin 2 y este por 2 pues lo multiplicamos por 4 para alcanzar el Super Saiyajin 3, teniendo 19 billones de unidades. La regla de la multiplicación está ahí, no me pongan problema a mí, póngansela a Akira Toriyama. Volviendo a Super, tenemos a la fusión waifu femenina más hermosa de todas y única que hemos visto canónicamente hablando, siendo esta Kefla, la fusión de Caulifla y Kale.
versión manga claro está, la cual al darle pelea a Gohan definitivo del torneo del poder versión manga, decimos sin ninguna duda que tendría un poder en Super Saiyajin 1 que alcanzaría las 25.312.500 millones de unidades, que lo ubicarían aproximadamente entre la parte media baja y la parte media del rango deidad, y teniendo por consiguiente un poder de 47.500 millones de unidades base que se ubicarían en el rango universal. Tampoco haré mucha explicación con respecto a esta fusión porque pues literalmente lo vimos en el manga, está equiparado a Gohan definitivo, entonces ¿qué más quieren que le diga? Ya ahorita hablamos de Gohan definitivo para no perder tiempo en este video. Y sé que hace un rato dije que volviéramos a Super, pero ahora volvemos otra vez a Z, hablando de el buen y todopoderoso Vegito Super Saiyajin 3, el cual para la saga de Buu alcanzaría un poder de 41.360.000 millones de unidades, siguiendo pues la lógica de la fusión de esos momentos, es decir, tomamos el máximo poder de uno, el máximo poder de otro, los unificamos y al ser rivales los multiplicamos por X cantidad de veces, que en este caso sería 1 por 2, y tendríamos entonces un estado base de 103.400 millones de unidades que se ubicarían en la parte baja del rango místico. ¿Por qué? Pues cuando suba la saga de Buu lo van a entender. El caso es que al multiplicar este poder por 50 veces para alcanzar a Super Vegito o Vegito Super Saiyajin 1, pues tendríamos un resultado de 5.170.000 millones, luego al multiplicarlo por 2 tendríamos un poder aproximado de 10.340.000 millones de unidades aproximadamente, y a este resultado al multiplicarlo por 4 para el Super Saiyajin 3 alcanzaríamos los 41.360.000 millones de unidades de pelea, que lo ubicarían casi que en la parte media del rango deidad. Bueno, continuemos ahora con full personajes de Super, puesto que la escala hablar ya abarca las unidades divinas. Igualmente recuerden que si ya explicamos el poder de algún personaje en mi sección de sagas y niveles de poder del manga de Super, pues obviamente no repetiré la explicación detallada aquí, ya que sería una pérdida de tiempo. Y también cabe aclarar que el poder de los personajes en este video serán los demostrados por ellos en el manga, no en el anime. ¡Cállate y púchale play! Tenemos ahora al buen Black Goku, a Zama's Black, a la copia barata de Kakaroto. Como dijimos en la saga de Trunks del futuro, Black y Zama's, el Kaio Saiyajin cuenta con un Super Saiyajin Rosé imperfecto que sitúa su nivel en la parte media del rango Super Deidad, dividiéndose en este video en 3 etapas. Su estado base mortal, que alcanza las 139 millones aproximadamente, con las cuales se enfrentó en un principio a Trunks, y luego las 2 versiones del Super Saiyajin Rosé. El poder controlable de Black, que sería de 556 billones de unidades, con las que fue humillado por Vegeta God intervalo a Blue, y el nivel máximo de 5.560 billones que alcanzaría en un principio al usar su 100% en esa forma, antes de consumir todas sus energías, y con la cual se papió a Trunks y a Vegeta iniciando la saga. ¡Joder! La explicación completa la tienen en mi video de la saga de Black Goku y Zama's, link abajo en la descripción. Tuviste como pendejo ahí. Sé que dije que nada de anime, pero no nos vamos a engañar. El Trunks Rage, o también conocido como Trunks Falso Blue, es God. Todos lo amamos. ¡Claro que sí! Es por esto que lo colocaré en este video, situándolo en la parte media baja, casi baja del rango Super Deidad, gracias a lograr retener a un Black Goku Rosé agotado del anime y a un Zama's inmortal al mismo tiempo por un muy buen tiempo, teniendo por esto mismo 2.500 billones de unidades de poder. Continuando con Kale, la waifu más amada por muchos, en su versión del manga demostró un poder individual sorprendente, permitiendo golpear y sorprender a Golden Freezer estando ella en base, cosa que ni Kiabe y Caulifla Super Saiyajin 1 peleando al mismo tiempo no pudieron lograr, y logrando en su modo Berserker acabar con muchos universos ella sola, derrotando personajes como Anilasa y mandando a volar a personajes como Toppo y Vegeta Blue al mismo tiempo, y a Vegeta a pura fuerza bruta. Y ya, luego las tropas del orgullo la contrarrestaron. El caso es que ella situaría su máximo nivel del manga, claro está, en la parte alta del rango Super Deidad, manteniendo un nivel base contenido que alcanza las 200 millones de unidades, luego un estado base máximo que alcanzaría las 25.000 millones de unidades,
Y por último su modo Berserker con unas 9000 billones. Y sí, ese es su estado base. Recordemos que Broly en su primera batalla seria logró en su estado base alcanzar rápidamente el nivel de Vegeta Super Saiyajin 1 y superarlo sin problemas. Entonces Kale, quien es más cuerda y experimentada, lograría controlar aún más su poder base, pues teniendo un nivel mayor. Eso tiene sentido para mí. Hablando como personaje bonus del video, tenemos a Gogeta Super Saiyajin 4 de GT, personaje que sin mucho enigma alcanzaría la parte media baja del rango Deidad Multiversal, con unas 64.000 billones de unidades de pelea. ¿Por qué? Fácil. La explicación la tienen en los videos de mi compa el Zenkai, cuyo link del canal lo tendrán en la descripción de este video. Pasando a hablar de Broly, el Super Saiyajin legendario canónico de Super y del Universo 7, decimos que cuenta con varias etapas. Primero, tenemos sus versiones vistas hasta el modo Ikari más Ki legendario, es decir, el modo Ikari es el modo Zaro, pero pues en su forma humana, ubicándose en la parte baja del rango Deidad Multiversal, siendo esta su estado base control, es decir, en el que no pierde la conciencia con el que enfrentó a Vegeta, alcanzando unas 200 millones de unidades. Luego, su estado base no controlable, el cual pues como vimos ya daba indicios de perder la razón, alcanzando unas 200.000 millones, y siendo esta la etapa con la que superó a Vegeta Super Saiyajin 1, pero con la que fue humillado ante Vegeta God. Y ahora, partiendo de este punto, tenemos un modo Ozaru único, con el cual alcanzaría las 2 billones de unidades, únicamente multiplicando por 10 su nivel base. Pero si a esto le agregamos el Ki legendario con el que se enfrentó y mantuvo a raya Goku y Vegeta Blue al mismo tiempo, alcanzaría las 29.000 billones de unidades. ¡Ay, güey, mi mente! Ahora bien, pasamos a hablar de su Super Saiyajin más Ki legendario, etapa con la que sin mucho enigma, multiplicando por 50 su estado base universal, alcanzaríamos las 10 billones de unidades. Pero claro, aquí igualmente Broly estaba usando mucho Ki legendario, el cual como apreciamos en la película, fue lo suficientemente alto como para superar a Goku y Vegeta Blue juntos, e igualmente logró pelear parejamente ante Gogeta Super Saiyajin 1, pero no logrando derrotarlo, teniendo por esto un nivel de 100.000 billones de unidades. ¿Y es algo? Sí, lo es. Y por último, en cuanto a Broly se trata, tenemos su versión Berserker, su versión legendaria. ¡Esa cosa es verde! Acerca de esta transformación, no hay multiplicador o datos exactos. Solo sabemos que su poder llegó al punto de acorralar a Gogeta Super Saiyajin 1 y que también su poder cada vez ascendía más y más, de no ser porque Gogeta usó su forma Blue para acabar rápidamente con él, y que claramente debe ser inferior a Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego de las más recientes sagas, manteniendo por esto un poder Hakaishi neutro medio bajo con 70 trillones de unidades. Y también aclaro que su poder no es tan lejano al de Goku y Vegeta pues de Super Hero, porque Vegeta se asustaría o se sorprendería de enfrentar a Broly, es decir, que el poder de Broly estaría próximo al de ellos dos. ¡Me corro! Continuando con los Saiyajins, tenemos a nuestros protagonistas, Goku y Vegeta de la saga de Gas y Granola. No tengo en cuenta Super Hero porque no hay ningún dato exacto en el cual basarnos. Entonces, para aquel entonces, sin contar las doctrinas y técnicas o transformaciones más allá del Blue ordinario, Goku sería ligeramente superior, ubicándose en la parte alta del rango Super Deidad, teniendo para estos momentos un poder en su etapa God con multiplicador de por 950.000 veces estado base de 152 billones, mientras que Vegeta, con el mismo God multiplicando por 930.000 veces aproximadamente, alcanzaba las 145 billones. Exactamente las 145 billones 80.000 millones. Y aclaro que el multiplicador de Goku en el Super Saiyajin Dios es mayor al de Vegeta porque viene a entrenar con Merus y luego viene a entrenar con Whis por mucho más tiempo que Vegeta con Bills, entonces lo aclaro para evitar problemas. Y por ende en Blue, multiplicando por 50, Goku alcanzaría un nivel de 7.600 billones y Vegeta uno de 7.254 billones. Esto en parte por la diferencia de entrenamiento que realizaron, en el que mientras Goku entrenaba su control de Ki divino diariamente con Whis por casi 3 meses seguidos, Vegeta en parte estaría sentado observando por no saber cómo avanzar. Ahora bien, en sus siguientes etapas las cosas cambian y cambian drásticamente.
teniendo una gran diferencia de nivel por parte de Vegeta en su etapa Blue Evolution, debido al poco aumento visto en el Kaioken del manga de Goku, siendo este de 1×2, teniendo entonces por parte de Vegeta un nivel de 180.350 billones y el pobre de Goku 15.200 billones de unidades. Pero aquí otra vez las cosas cambiarían a favor de Goku. ¿Qué? Sí, tras utilizar las bases del Ultra Instinto en su transformación Blue, alcanzaría un nivel de 200.000 billones, justificado simple y sencillamente al lograr aguantar un combate decente ante Gas por todo el universo para que su amorcito Vegeta y el buen Granola se recuperaran. Ya sobre sus doctrinas hablaremos más adelante en este video. Hablando del buen Gohan y de su estado definitivo, sabemos que ese modo varía según el poder oculto que haya generado Gohan hasta X puntos de la historia, que en este caso sería hasta Super Hero. Por ejemplo, para el torneo del poder del manga, Gohan, tras entrenar secretamente junto a Piccolo, logró despertar un nuevo poder oculto que ya estaba a la altura de las deidades, siendo este uno de 25 billones aproximadamente, el mismo que la fusión Potala-Kefla. Luego, tras pasar casi 3 meses desde el torneo del poder y situándonos en la parte final de la saga de Moro, Gohan entrenaría constantemente por 2 meses seguidos para la llegada de Moro y su ejército a la Tierra, logrando despertar un poder aún mayor que le permitía pelear parejamente contra OG-73 más las habilidades de otros guerreros, despertando y obteniendo para este punto ya un nivel de 1000 billones de unidades únicamente en su estado definitivo. Y luego, casi más de medio año después, llegando a la fecha de Super Hero, nuestro querido Gohan logró enfrentar parejamente a un Gamma que, según palabras de Piccolo, estaba casi a la altura de Goku y Vegeta. No se nos especifica a cuál versión de Goku y Vegeta se trata, pero lo más lógico sería pensar que es a la etapa Blue, porque pues a la doctrina sería un poco exagerado, despertando en este entonces, tras ver a su hija Pan acorralada por Piccolo, un nivel de 5000 billones de unidades. Esto claro, hablando de la película. Ya para el manga no sabemos qué nivel nuevo tendría, ya que posiblemente lo vayan a cambiar. Joder, ese culo no deja de mirarme. Me lo tendré que follar. Pasando a hablar de las doctrinas en general, tenemos claramente a Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego, y en cuanto a técnicas tenemos el modo Beast de Gohan. Acerca de Goku, tras dominar y controlar en cierta medida el Ultra Instinto, fue capaz de equipararse a un Moro OG-73 Merus Ultra Instinto, quien, como sabemos, ya era considerablemente superior al anterior Broly. Igualmente cabe destacar que con dicho nivel no fue capaz de derrotar a un Gas Berserker Control agotado, quien superaba con creces a Moro, Granola y Broly, obteniendo de este modo un nivel Hakaishi neutro medio, con 91 trillones aproximadamente, y exactamente con 91 trillones 200.000 billones de unidades, multiplicando claro está, según mi opinión y análisis personal, por unas 12.000 veces la transformación Blue de Goku. ¿Por qué? Luego se los explico en la saga de El Torneo del Poder. E igualmente, acerca de la señal del Ultra Instinto, claramente sería muy superior al Blue Evolution de Vegeta, llegando a alcanzar unas 760.000 billones de unidades que le permitieron aguantar ante Jiren contenido y ante Moro sin barba 100%. Ahora hablamos del Ultra Instinto propio. Sobre Vegeta, como pudimos apreciar en la penúltima saga, fue capaz de aguantar más en combate mano a mano tanto en contra del buen Granola como en contra de Gas Berserker Control, de una forma más honorífica que lo que demostró Goku Ultra Instinto completo con poco dominio en un principio, teniendo a gusto personal un nivel de 134 trillones 942.400 billones, siendo obvia y lógicamente muy superior a Goku de la misma saga por las hazañas demostradas. Ahora bien, aquí hay un dilema con respecto a Goku Ultra Instinto propio, y es que según mi opinión personal, no es más fuerte que Goku Ultra Instinto plateado o que Vegeta Ultra Ego, ya que enfrentó y derrotó a un Gas sumamente agotado que venía de enfrentar a Granola, a Goku por todo el universo, luego a Vegeta Ultra Ego, venía de viajar por 20 minutos seguidos por todo el universo a su máximo nivel para llegar al planeta Cereal, o sea, estaba muy agotado según mi criterio personal.
Mientras que Goku para el momento ya estaba como nuevo tras descansar en la casa pues del Namekusei. A esta versión de Goku, en mi opinión personal, le doy un máximo de 45 trillones de unidades, siendo más poderosa que el Ultra Instinto Señal, pero menos poderosa pero más eficaz que el Ultra Instinto Plateado por el desgaste de energía tan poco que tiene. Ahora bien, como hay mucho dilema con esto y pues hay mucho bando dividido en la comunidad de Dragon Ball, diremos que Goku Ultra Instinto propio, pues para los que creen que es más poderoso que Goku Ultra Instinto y pues Vegeta Ultra Ego, supera con creces a su versión plateada y a la versión morada de Vegeta, alcanzando por consiguiente unas 200 trillones de unidades, nivel más que suficiente para derrotar a la versión de gas a la que enfrentó y nivel con el que todos ustedes o la mayoría de ustedes estarán contentos. Puta, qué rico, Por último, sobre Gohan Beast, igualmente hay mucho dilema con respecto a su poder, ya que hay unos que dicen que tiene un poder inferior a Broly y otros que supera con creces a Goku y Vegeta Doctrinas y que también llega al nivel de Goku Blue únicamente, o sea, la opinión es muy dividida. Entonces, como no tenemos mucha info que digamos, yo, por mi parte, considero que su nivel redondea entre las 50 trillones hasta las 210 trillones aproximadamente, ubicándose en la parte media alta del rango Hakaishi neutro. Ya por último, en cuanto a Saiyajin se trata, tenemos a las fusiones Bellito y Gogeta versión Super. Sobre ellas dos, les di el poder que aprecian en pantalla, con Bellito en la parte alta del rango Hakaishi Doctrinas activas y Gogeta en la parte media alta del mismo rango. Y espera, antes que nada y vayas a comentar algo random a los comentarios, aclaro que Gogeta Blue es más poderoso y eficaz que Bellito Blue en un combate a la larga, por un pequeño factor, el Super Saiyajin Blue Perfecto. Mientras que Gogeta Blue Perfecto posee un máximo de 524.453 trillones 125.000 billones de unidades aproximadamente. Sí sé que es un número muy random, pero pues lo enseñaré y analizaré perfectamente en la saga o película pues de Dragon Ball Super Broly, las cuales puede mantener a un largo plazo de 30 minutos aproximadamente según dura la fusión. Bellito de la saga de Samas cuenta con el Blue Imperfecto. Ojo, no olviden este dato, cuenta con el Blue Imperfecto. Esto quiere decir que, iniciando el combate, tendría un nivel de 954.084 trillones de unidades. Sí, un nivel muy superior al de Gogeta, pero pues nivel el cual únicamente podría usar en los primeros 10 a 20 segundos del combate como vimos en la saga, porque al no controlar la forma Blue, su desgaste es abrumador, y aún más por la magia de los pendientes Potara, disminuyendo rápida y drásticamente su nivel hasta mantenerse en unas 95 trillones. Es decir que si en los primeros segundos no aprovecha las 954.000 trillones en contra de Gogeta, pues su poder rápidamente bajaría hasta mantenerse por el resto de la fusión en 95 trillones y Gogeta aprovecharía para superarlo y derrotarlo en un combate mano a mano. Creo que esta es una de las mejores explicaciones que encontrarás en cuanto a la diferencia de poder entre Gogeta y Bellito, así que dale un gran like a este video. Ya es toda.